Bienvenidos a Ciencia y Psicología, bienvenidos de nuevo. Tras un pequeño parón en el que hemos estado haciendo los programas de Grandes Desconocidos, que os recomiendo mucho para la gente que no lo haya visto todavía, comenzamos en este capítulo a hacer una serie de vídeos y de podcast centrados en un tema bastante tabú en la sociedad, como es el suicidio. Y en este caso, en relación con la depresión. De hecho, en este capítulo de hoy vamos a hablar de la relación entre suicidio y depresión. Y nos basaremos en un documento estratégico para la promoción de la salud mental, que como la gente que estáis viendo en YouTube, como veréis, lo tengo compartido. Un documento que salió en 2020, elaborado por la Sociedad Española de Psiquiatría, por la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, y una serie de organismos que los podéis ver en el documento, que os dejaré en las referencias como siempre. También la gente que estáis viendo en YouTube veréis que el formato en el que estoy presentándolo es más parecido al que suelo hacer en los directos, y con el propósito de mostraros el documento, porque este está en castellano y os puede ayudar, ¿no?, a seguir lo que vaya comentando del propio documento, que es realmente interesante. Os recomiendo muchísimo leerlo. Y pues si no podéis leerlo, en este caso intentaré ir lo más poco a poco para no perdernos nada. De hecho, iré leyendo algunas de las partes del propio documento y así no nos perderemos ningún detalle, porque ya os digo, es súper interesante lo que cuentan aquí. Un tema tan tabú pero tan importante de tratar, como iremos viendo. Este es el primer capítulo. El documento tiene muchísimas páginas, entonces hoy nos centraremos en el punto 1.1. Para ver un poco esa relación entre depresión y suicidio. Este primer capítulo está, en este caso la autoría, le corresponde a Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos. Y en un primer momento, el capítulo 1 en sí se titula Depresión y suicidio, una prioridad de salud pública. Aquí tratan diferentes datos de por qué el suicidio debería ser tratado como un problema de salud pública, una prioridad, y su relación con la depresión, ¿no? Y la depresión también como un problema de salud pública. Y se centra, en este caso leeremos, como os digo, el punto primero de este capítulo. Y si os interesa, si veis que este tema queréis saber más sobre él, podemos seguir desarrollando el documento y comprobando a ver qué nos dicen, qué nos aportan estos doctores, estos catedráticos. Siempre ellos se basan en referencias que os dejan en la parte de bibliografía de cada capítulo. Y hay una serie de puntos que irán tratando: el crecimiento de políticas de salud pública, por ejemplo, la prevención de suicidio. Llegan a una parte de conclusiones, hablan sobre la magnitud del problema. Todo esto en el propio índice, vamos a verlo. Hablan, por ejemplo, de perspectivas de futuro en el tratamiento, por ejemplo, de la depresión y conducta suicida. Como os decía, la prevención, el abordaje enfermero en la depresión y en la prevención de suicidio. El papel de la atención primaria, por ejemplo, el impacto sociosanitario. Lo veremos muchas veces, cómo tratarlo de forma multidisciplinar, también cómo afecta el tema del coronavirus, cómo ha afectado. Entonces, ya os digo, si os interesa, lo podemos tratar en una serie larga. Si veo que no os interesa demasiado este tema, haré una serie de capítulos tratando aquellos aspectos más básicos o importantes del documento, a mi entender, y pues eso, quedaría en eso resumido. Y en función del feedback que me vayáis dando en comentarios o en redes y demás, pues lo podremos ir desarrollando más o menos. Comienza el documento. Antes de entrar en la relación entre depresión y suicidio, nos indican que hay muchos problemas de salud pública que tienen muchos países en común, ¿no? El conjunto de los países del mundo, independientemente de que pertenezcan a países desarrollados o países en vías de desarrollo. Explican que quizás no todos ellos sean conscientes de cuáles son los problemas de cara al futuro. Y de hecho, la propia OMS, según los últimos datos publicados, pone de manifiesto, en este caso, ya sabéis, hablando sobre depresión,
que será el principal problema de salud en la población. Nos indica el autor que estamos, por lo tanto, ante un problema cuyo eje central radia en un trastorno mental que afecta a todos los sectores de la población, independientemente de que sean hombres o mujeres, ricos o pobres, mayores o pequeños. Llama la atención sobre este problema y dan datos, por ejemplo, diciendo que para 2050 será el principal problema de salud. También hablan de la evolución que ha tenido, que es alucinante. Ponen cifras como que desde el 1990 hasta el 2013, utilizan datos de 2013 aquí, ¿no? Se estima que el número de personas con depresión o ansiedad ha aumentado cerca de un 50%. De forma estable. Luego, ya os digo, en el propio documento hablan sobre el impacto del coronavirus que se puede desarrollar. Ya hemos hecho un capítulo sobre ello. Sigue indicando que alrededor de un 10% de la población mundial está infectada, en este caso, bueno, que le afectan, ¿no? Este tipo de problemas de depresión o de ansiedad. Y que los problemas en este caso, los trastornos mentales, representan un 30% de la carga de enfermedad no mortal, según datos de la propia OMS del año 2016. Siguen indicando que, si bien es cierto que poca gente muere directamente por depresión, sí que hay un gran sector que la padece, y esto es un problema de salud pública porque es un factor de riesgo muy grande, como iremos viendo, ¿no? Aquí de hecho lo indican en el documento, que son muchos los factores de riesgos asociados a padecer una depresión y la probabilidad de que sufra una depresión a lo largo de su vida. Indica que es superior a la de otros trastornos mentales, incluso como el de la ansiedad, ¿no? Que es de los más comunes, o el consumo de sustancias. Y también incide mucho en que es importante porque es independiente del país. Sí que es verdad que hay determinados grupos, que se irá hablando a lo largo del capítulo, que pueden sufrir más gravemente los síntomas de la depresión y estar más ligados al suicidio. Pero afecta a todos los tipos de personas y en todas las sociedades. Siguen diciendo datos, por ejemplo, como que la OMS estima que 1 de cada 5 personas atendidas en emergencias se ve afectada por depresión y ansiedad, con el agravante, o sea, esto es importante, con el agravante de que los profesionales sanitarios no siempre tienen presente este problema a la hora de atender a sus pacientes, sobre todo, y esto es lo clave, por la falta de recursos, en este caso, ¿no? Para falta de tiempo, de dedicación en las consultas. Indican que los 5 o 6 minutos por consulta que les dejan hacer, ¿no? En atención primaria por la saturación del sistema, indican que es obvio que son totalmente insuficientes para un abordaje adecuado de este tipo de problemas en general y para la depresión en particular. Siguen indicando el autor que necesitamos, por tanto, un abordaje amplio del problema, diciendo que tenemos que actualizar la formación de forma sistemática y periódica a nuestros profesionales, ¿no? A los profesionales que tratan estos problemas, frente a, pues esto, a esta patología tan común. Siguen indicando algunos datos antes de entrar en la relación entre depresión y suicidio, diciendo que además es un problema que es muy incapacitante, ya que afecta en todas las áreas, tanto a niveles, afecta a niveles sociales, a nivel económico, a nivel educativo, a nivel laboral. Es un trastorno que indican que está infradiagnosticado e infratratado, y también indica que se encuentra entre las 3 primeras causas de discapacidad y será la primera en 2030, según las previsiones de la propia OMS, generando unos altísimos costes en todos los niveles, como decíamos antes. Luego, esto, digamos, es la parte de introducción del capítulo, y ya entramos de lleno en la relación entre depresión y suicidio. Y comienza diciendo el capítulo que es frecuente que los episodios depresivos sean recurrentes y que pueden volverse persistentes o crónicos si no se realiza un tratamiento adecuado. En estos casos, cuando no hay un abordaje precoz de la enfermedad, con frecuencia se va a complicar e incluso puede desencadenar en suicidio. Hay numerosos estudios que ponen de manifiesto la fuerte relación entre depresión y conducta suicida, sobre todo en los grupos vulnerables,
Indican que de hecho los expertos señalan que el 90% de las personas que cometen suicidio tienen un problema de salud mental, principalmente depresión. Y aquí un dato que señalan y subrayan especialmente es que el suicidio, ojo a este dato, se relaciona con la mayoría de trastornos mentales graves y en el caso de la depresión, ojo, el riesgo es 21 veces, 21 veces superior a la población general. Fijaos si es o no, o sea, si es que 21 veces, yo cuando veía estos datos, la verdad que no sabía cómo, no sé, o sea, me superaron realmente, o sea, son, bueno, datos, pues no sé, que dan bastante, pues eso, generan pues, una impresión muy fuerte, pero yo creo que es importante tratarlos y subrayarlos porque la única forma de tratar esto en serio es teniendo los datos sobre la mesa en frío y no vestirlos o adornarlos con otros temas, ¿no? Bueno, sigue el documento diciendo que, por lo tanto, el abordaje de la depresión tiene que ser multidisciplinar. Y esto es importante también. No solamente los profesionales sanitarios de primera línea, de emergencias que tratan a la gente que que a lo mejor se ha intentado suicidar, sino de expertos, ¿no? En el ámbito social, en el ámbito sociosanitario. Tienen que trabajar también con estas personas, psicólogos, psiquiatras, o sea, todo tipo de gente experta, tanto en trabajar en la enfermedad en sí, como en aquellos efectos del contexto que pueden ser importantes. Continúa diciendo que el suicidio y las autolesiones son frecuentes en personas que sufren depresión. Y siguen dando datos. Por ejemplo, indican que en Europa, de las 60.000 personas que mueren por suicidio consumado, más de la mitad estaban deprimidas. Y que esto provocó que hace unos años muchas revistas de alto índice de impacto, de alto factor de impacto, sobre todo del campo de la epidemiología, invitasen a los investigadores a hacer trabajos para conocer los datos actuales, no solamente de la carga de la enfermedad, de depresión y o suicidio, sino también para analizar esas características sociodemográficas y socioeconómicas de las personas que lo padecen, con el fin de buscar entre todos soluciones a dicho problema, relacionado con lo que mencionaba antes, ¿no? El suicidio constituye, indican claramente, un grave problema de salud pública y que, según la OMS, estima que cada año se quitan la vida cerca de 800.000 personas a nivel mundial y prevé que en 2020, según los datos de 2012, ¿no? Eran los pronósticos, que la cifra estaría alrededor de 1,5 millones de muertes. No sé si luego actualizan la información de suicidios, pero para hacernos una idea, pues yo creo que no debió quedar lejos la estimación de la OMS. De todas maneras, la estimación de 2012 era de 800.000 personas, ya sigue siendo una auténtica locura. De hecho, ponen un ejemplo también aquí para representarlo con cifras más impactantes y para que nos hagamos una idea de lo que supone. Según los propios datos que se disponen, se estima que cada 40 segundos se suicida una persona en alguna parte del mundo y muchos más intentan suicidarse. De hecho, el suicidio constituye la segunda causa de muerte en personas entre 15 y 29 años. No sé si aquí le falta de muerte evitable, porque a veces hay que diferenciar entre muerte evitable o no. O sea, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, que creo que son las más causas de muertes más grandes, y cánceres, creo que son las mayores. Me parece que son evitables. Igualmente después, cuando se vaya desarrollando el documento, se irá especificando, pero sigue siendo una auténtica locura de datos. Este sería el primer punto de relación entre depresión y suicidio. Luego hablan de las políticas de salud pública, de la prevención del suicidio y las conclusiones que, bueno, hablan de los datos que hemos indicado, de aquellos más duros, ¿no? De ese riesgo 21 veces superior de la gente que padece depresión a tener conductas suicidas. Conductas suicidas, esto es importante porque luego, más adelante, trata como, por ejemplo, hay que entender los datos. Muchas veces se ha visto, o sea, en este caso en España mismo, ¿no? Y en general, que, por ejemplo, el factor de si eres hombre o mujer puede afectar en los datos, pero de muchas veces hay confusión. Sí que es verdad que se suicidan más hombres que mujeres, pero en conductas suicidas son más mujeres que hombres. Esto
podría interpretarse de muchas maneras. Personalmente creo que quizá lo que haya es que en este caso de los hombres son, digamos, a lo mejor por la forma de ejecutar las conductas suicidas, son más agresivas y son más, por desgracia, más efectivas que en el caso de las mujeres. Bueno, ya os digo, si queréis verlo, eso está más adelante y se ve que es un problema que afecta a todos, es decir, no afecta específicamente más a unos que a otros. Unos tienen más conductas, otros acaban siendo más efectivas, por desgracia. Hay multitud de datos en este documento, súper interesantes. No voy a hablar más en este capítulo, porque ya os digo, es que realmente hay muchísimos datos interesantes. Hablan de biomarcadores también en depresión y suicidio en el capítulo 11. En el capítulo 12, la atención a familiares y allegados de pacientes por suicidio. Bueno, ya os digo, hay en población infanto-juvenil, en casos de también violencia de género, exclusión social, bueno, muchísimos datos que yo, de todas maneras, os voy a dejar el enlace a este documento, a esta estrategia, este documento estratégico para la promoción de salud mental en las referencias. Espero que os haya gustado este formato, sobre todo a la gente que estáis en YouTube viéndolo, porque hemos ido viendo, ¿no? Según comentaba yo, lo tenéis en pantalla, lo que decía el propio autor, ¿no? Como decía Ángel Gil, catedrático vamos a ver, de la Universidad Rey Juan Carlos, no me equivoco. Os lo digo ahora Sí, Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos. Aquí en cada capítulo habrá un experto que ha recogido pues referencias y ha preparado cada capítulo, ¿no? En este caso, por mi parte, nada más. Si os interesa este tema, que ya sé que es un tema muy duro, es un tema que, como digo, es bastante tabú, bastante complicado de concienciar, sobre todo, o de que se vea como lo que tiene que ser, ¿no? Como una enfermedad, como un problema, un trastorno de salud mental que debe tratarse adecuadamente. En el caso de la depresión, y el impacto que puede tener en el suicidio, que por desgracia deja muchas víctimas. Porque muchas veces hay también opiniones y hay corrientes que hablan de que hablar de suicidio puede ser un efecto de llamada, ¿vale? O sea, hablan de que, por ejemplo, el hecho de que se hablase esto públicamente generaría más suicidios, ¿no? Que hubiese en los medios de comunicación hablando de eso. Sin embargo, eso lo veremos después, en las propias conclusiones de este documento, se llega en las estrategias de prevención y demás, se recomienda, lo veréis, el trato pues de estos temas en medios de comunicación y para que la sociedad sea consciente, ¿no? de este problema. Pero bueno, eso podremos verlo en otro capítulo si queréis. Gracias a toda la gente que ha visto este capítulo, que lo ha escuchado a través del podcast. Espero que se haya escuchado todo bien, que se haya visto bien también. Y podéis compartir el capítulo, se agradecería un montón. Todo lo que podáis apoyar dándole a me gusta, suscribiros a los canales para que siga creciendo esto. Seguiremos haciendo charlas y entrevistas de grandes desconocidos de forma alterna con estos capítulos para ir trayendo contenido de ambos lados. En el programa de Grandes Desconocidos haremos entrevistas a gente pues de tanto científicos como gente de otros ámbitos de la cultura, de la comunicación, de la educación, bueno, de todos los ámbitos que pueda traer. Y nada más, por mi parte, ha sido de nuevo un placer poder compartir con vosotros estos datos y espero poder haber explicado bien o comentado pues estos puntos que esta gente que tanto trabaja para sacar estos documentos y para que lleguen a la población, espero haber llegado a alguien y que le pueda servir de ayuda. Nada más, ha sido un placer y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.